Ya, les expliqué lo que es la cinemática. La cinemática es, los que no tienen su texto, voy a subir el PDF también, en los ejercicios donde van a copiar, ¿ya? Dice que la cinemática es el estudio de los cuerpos en movimiento, les dije, ¿no? Cualquier cuerpo en movimiento. La cinemática es una rama de la mecánica. El anterior estuviésemos repasando las anteriores clases lo que son las ramas de la física y entre esas ramas está la mecánica. Ahora, la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo provocan. Eso es lo que nos dice. A la cinemática no le importa qué fuerza está empujando, porque la fuerza estudia la dinámica, la cinemática no. Ahora, dice, vamos a ver, dice, decimos que un cuerpo está en movimiento cuando al transcurrir un cierto tiempo el cuerpo se mueve, cambia de diferentes lugares a una cierta velocidad. Podemos ver que hay diferentes movimientos en cinemática, hay diferentes movimientos. Hay movimiento rectilíneo. Vamos a hablar ahora en este caso del movimiento recto, de que está en una línea recta. Puede ser en el eje X o en el eje Y. Pero estamos hablando de un movimiento recto. También hay movimientos circulares. Ustedes también tal vez han escuchado el movimiento circular. Cuando una llanta de una movilidad se está moviendo, está haciendo un movimiento circular. Eso también estudia la cinemática. O también podemos decir movimiento curvilíneo o semicircular, que es lo que se encarga el movimiento parabólico o el movimiento compuesto. Estos tres movimientos vamos a ver en lo que es cinemática, pero vamos a ver poco a poco. Ahora, sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Por favor, acá tenemos que comprender muy bien qué es el sistema de referencia. Conocemos dos, pero solamente dos vamos a usar el que es en dos dimensiones. ¿De qué estoy hablando? El plano cartesiano. Ustedes saben que tienen el eje X y el eje Y. Ahora, el eje X y el eje Y es la intersección de dos rectas que entre esas dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Nosotros vamos a trabajar prácticamente en un cuadrante o vamos a basarnos o nuestro origen va a estar en el punto cero. Ese es el punto cero el origen es el punto cero de nuestro plano cartesiano. Por matemáticas, tal vez ustedes han visto lo que es la recta, tal vez han visto la elipse, la parábola, y en el plano cartesiano, la circunferencia, ya han tenido que plasmar en el plano cartesiano. En física también vamos a ver lo que es en el sistema de referencia. Nuestro punto cero, el punto cero donde se intersectan esas dos rectas, el punto cero va a ser desde donde va a comenzar el movimiento o desde donde vamos a comenzar a analizar nuestro cuerpo. Si un móvil se mueve, entonces desde donde se inicia su movimiento, desde ahí es el punto cero. Desde ahí tenemos que partir. Ahora, ¿para qué nos sirve el nivel de referencia o lo que decimos el plano cartesiano? Es para poner el signo a algunas fórmulas que vamos a poner. Por ejemplo, en el eje X, si se mueve hacia la derecha, bien sabemos que es signo positivo. En el plano cartesiano, todos los valores que están hacia la derecha son signos positivos y hacia la izquierda son signos negativos. De la misma manera, en el eje Y, los números que están hacia arriba son positivos y los números que están abajo son negativos. Y de esa manera no es difícil. En 3D prácticamente no vamos a manejar lo que es cinemática. Trayectoria. Hay diferentes conceptos que debemos ver antes de entrar al movimiento rectilíneo uniforme. Y estos son la trayectoria, el desplazamiento, la posición y el movimiento. ¿Qué es la trayectoria? Vamos a ver, ahí está nuestro dibujito. Se define como trayectoria, dice, de un punto a la línea formada por los puntos representativos
de las distintas posiciones que sucesivamente va ocupando en el espacio. ¿Qué quiere decir? Es de su posición inicial hasta su posición final. No importa si va por uno u otro lado. Fíjense cómo va. No es una línea recta, es semicretes, ¿no? A ver, un ejemplo. Esa es la trayectoria. El desplazamiento. El desplazamiento prácticamente es una distancia en línea recta. Ya no es como la trayectoria, fíjense, es una línea recta, es lo que va directo de su posición inicial a su posición final. Estaba poniendo a ustedes. Cuando estaban en clases presenciales, la trayectoria es esa que ustedes salen del colegio y siguen caminando, dando vueltas ahí, por todo, por ahí, dando vueltas. Y después de dar vueltas la cuadra, recién van a su casa. Están haciendo varios movimientos y recién van a su casa. Eso es desplazamiento, es los que van, los que salen directamente del colegio y directo a su casa. Recto. Pues no ves recto a tu casa, dicen, no ve otras palabras así, recto al colegio, tal vez algunos les decían, ¿no ve? Sus mamás, papás, recto al colegio, recto a la casa, me vas a venir. Estaban diciendo directamente al desplazamiento, recto. Eso es lo que hacen. O cuando vamos en el bus escolar, le recogen ustedes y el bus escolar por esa zona da miles de vueltas y va recogiendo. Va a dar muchas vueltas cuadras por cuadras, está su trayectoria, pero cuando es el movimiento que hace. Esa es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. El desplazamiento es recto. La trayectoria es todo un mapa que tiene que recorrer. Ahora, la posición. La posición es la distancia que separa al punto material del punto de observación. El punto de observación, por si acaso acá vemos en la imagen, ahí ya estamos viendo nuestro nivel de referencia. Fíjense, mi móvil se empieza a mover y les dije, ¿no ve? Desde donde se empieza a mover, ahí pongo mi punto cero del plano cartesiano o mi origen. Ahí es donde pongo. Entonces, esa es mi primera posición inicial y ahí en la gráfica bien claro dice posición inicial, desde donde se va a iniciar el movimiento en el punto cero. Recorre una cierta distancia y ya tenemos nuestra posición final. Movimiento es el cambio de la posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo respecto a un sistema de referencia. Y acá está claramente, ¿no? Lo que les decía de trayectoria y desplazamiento. La trayectoria va así por un caminito lindo, por un sendero, pero el desplazamiento es recto. El desplazamiento es una línea recta. Es una línea recta. Por ejemplo, en los ejercicios, ¿verdad? Como desplazamiento 50 metros. Entonces, quiere decir que la distancia en línea recta que va a recorrer es 50 metros. Las magnitudes que define el movimiento. Ahora vamos a ver. Estas cuatro magnitudes, perdón, estas cuatro magnitudes son las que vamos a usar en lo que es cinemática. No solamente para el movimiento rectilíneo uniforme, sino para los demás movimientos que hemos visto, curvilíneos, semicurvilíneos, circulares. Para todos estos movimientos vamos a usar estas magnitudes. La X, ¿qué representa? X o D, cualquiera de los dos. Dice, es el espacio recorrido, es el desplazamiento. Así lo vamos a hacer, los vamos a simbolizar. Es el desplazamiento. ¿Y en qué vamos a medir? Vamos a medir en metros. Va a ser medido en metros. T puede ser T mayúscula o T minúscula.
es el tiempo que recorre. Si yo agarro mi movilidad y parto de acá de mi casa hasta el colegio, voy a recorrer una cierta distancia, pero al recorrer una cierta distancia también va a transcurrir un cierto tiempo. Y ese tiempo se representa con la letra T. Y vamos a medir en segundos. Vamos a medir en segundos. Ahora, la B. La B. Bien sea velocidad, bien sea B sub 0 o B sub B. Enseguida vamos a ver eso. Pero la B es la velocidad proporcionada entre el espacio y el tiempo empleado. Para yo recorrer una cierta distancia en un determinado tiempo, tengo que poner velocidad a mi movilidad. Tiene que estar andando con una cierta velocidad. Y lo vamos a medir en lo que es metros sobre segundo. Estas son las unidades de medida de la velocidad. Metros sobre segundo. La A puede ser A mayúscula, pero prácticamente lo vemos con una A minúscula. Y esto representa la aceleración o la variación de la velocidad. La aceleración se presenta cuando hay un cambio de velocidad, bien sea si la velocidad aumenta o la velocidad disminuye. Y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Les estoy dando en qué se miden. Por ejemplo, la distancia se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la velocidad se mide en metros sobre segundo, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Al momento de resolver los ejercicios, todos los datos tienen que estar en el mismo sistema. Y este es un sistema. Se mide en metros, segundos, metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo, factores de conversión. Si mi distancia, por ejemplo, me da en kilómetros, tengo que convertir a metros. Hasta acá. A ver. Voy a dejar de compartir. Gladys, ¿dónde estás? Gladys. Eso. ¿Se ha entendido lo que les he hablado? ¿O algo no han entendido? Si no han entendido, díganme, por favor. Ahora vamos a hacerlo un poco más. Quiero que ustedes aprendan mejor porque ya son pocos y los voy a poder explicar uno por uno. Por mí eso no hay ningún problema. Díganme, ¿ya? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Se entendió, profe. Ya, María Elisa, entendido. A ver, Moisés, aunque sea levántenme la manito o háganme, no se ha entendido nada, más o menos así. Entendido, profe. Eso, Brighton. Eso, muy bien. Maciel. Se entendió, profe. Eso, muy bien, Gladys, así como Gladys nomás ya. Eso, muy bien. Entonces, solamente lo que les dije es la teoría que tal vez tienen ustedes en su libro, los que tienen el texto. Los que tienen el texto, tal vez hasta ahí. Quien no tiene texto ahora, me voy a anotar, estoy con mis listas. La anterior pedí, pero ¿quién no tiene texto? Para que yo les proporcione el material. Ya, entonces, Cori, ya. Ya, muy bien, Cori. Los demás deben tener, pues no están diciendo nada, pero muy bien, Cori. Cori, aquí estás. Sin texto. Ya, te voy a proporcionar el material entonces que estoy exponiendo, ¿ya? No va a haber ningún problema. Continuamos. Ahora.
Ya hablamos de esto. La velocidad, ya hemos hablado más antes qué es la velocidad, pero volvemos a repetir. La velocidad es la rapidez con la que un objeto cambia de posición al transcurrir el tiempo. Y esta, por ejemplo, acá está cambiando de posición y está cambiando también de velocidad. Ha aumentado la velocidad, ha variado. Por tanto, entonces podemos decir que hay aceleración. Si es que no hay aceleración, quiere decir que la velocidad no cambia, no cambia. Ahora, entramos a lo que es el primer movimiento de cinemática, que es el movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU. Tal vez algunos van a recordar, han visto, tal vez algunos no han visto nada, no importa, vamos a hacer desde el ejercicio más fácil. Ahora, dice, se denomina movimiento rectilíneo cuando su trayectoria es una línea recta. Lo primero, este movimiento rectilíneo dice que la condición es que su movimiento se va a mover en línea recta. ¿Qué más nos dice? En la recta situamos el origen o nivel de referencia. El origen, ¿no ve? El nivel de referencia en plano cartesiano. ¿Dónde estará situado un observador? El observador es el punto cero, somos nosotros. El observador es ahí donde nos vamos a observar y vamos a empezar a analizar. Que medirá la posición del móvil del móvil X en el instante T. La posición que medirá la posición, la distancia X en el instante T. Las posiciones serán positivas si el móvil se dirige hacia la derecha y negativas si el móvil se dirige hacia la izquierda. Lo que les dije, ¿no? Para esto nos sirve el nivel de... Ahora sí, en movimiento rectilíneo uniforme, vamos a usar el nivel de referencia. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel cuya velocidad es constante. Entonces, aquí empezamos. Yo les puedo preguntar en su evaluación, en cualquier evaluación diaria, o puedo empezar la siguiente clase. La anterior vimos movimiento rectilíneo. ¿Cuáles eran las condiciones? Movimiento rectilíneo. Entonces, que ese movimiento está en una línea. Quiere decir que su velocidad va a ser constante. La velocidad no va a cambiar. Como no va a cambiar, no hay aceleración. Los que van a postular a las universidades, este tema van a ver, pero ustedes ya tienen que ir con algo. Este movimiento está en una línea recta, como dice, uniforme, velocidad constante. No cambia la velocidad en cualquier punto de su recorrido. Por tanto, no hay aceleración. En este movimiento nos hemos salvado, no vamos a trabajar con aceleración. ¿De qué estoy hablando? Ahí vemos un móvil que recorre 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. En cualquier punto que ese móvil recorra, la velocidad va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, si este móvil pasa por el punto A con una velocidad de 5 metros sobre segundo, por el punto B va a pasar con la misma velocidad, 5 metros sobre segundo. Por el punto C, la misma velocidad, 5 metros por segundo. Y va a ir así, mediante cuántos puntos vaya avanzando, la velocidad va a ser la misma. Como va a ser la misma, solamente vamos a utilizar estos 3 datos. En cada gráfica tiene que haber lo que es la velocidad, la distancia,
Esta B significa velocidad y esta T significa tiempo. Esos tres datos nomás tenemos, vamos a usar en este tema. Ahora, si yo les digo, y esta es la posición en que tienen que ponerse en este triángulo. Si yo les digo, jóvenes, por favor, a ver, háganme la velocidad. Ustedes agarran y me tapan la velocidad acá con su manito. Yo lo voy a pintar. Me tapan la velocidad. Uy. Me tapan la velocidad. Y la velocidad es igual, dice. Entonces, si tapo la velocidad, es igual a distancia sobre tiempo. La incógnita yo tengo que tapar. Pero en cambio, si me piden, a ver, si me piden lo que es distancia, de la misma manera, con mi manito tapo distancia y la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. La distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Ahora, si me piden tiempo, igual tapo el tiempo acá con mi manito tapo el tiempo y el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Esas son las fórmulas y así es como podemos trabajar con este triángulo. Pero también les estoy dejando acá a un costado las fórmulas ya despejadas. Depende de ustedes si trabajan con el triángulo o estas fórmulas. Cuando se despeja distancia, cuando se despeja velocidad y cuando se despeja el tiempo. Depende de ustedes. ¿Cómo lo van a trabajar? Yo trabajo con cualquiera de los dos. Para iniciar voy a trabajar con el triángulo. Y ese es lo que cito nomás es el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿cuántas diapositivas? 2 diapositivas. 2. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Enciendan sus cámaras, por favor. Estamos a menos de 10 minutos para que se corte. Se corta, nos vamos a volver a reconectar al mismo link para hacer directamente ejercicios. Ya vamos a hacer ejercicios en esta segunda parte. A ver, vamos a repasar la parte teórica. ¿Qué estudia la cinemática? A ver, ¿qué estudia la cinemática? El movimiento de los cuerpos sin, pero no la, ay, ¿cómo se dice? No, no de dónde provienen, no su, es- Muy bien. El movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las fuerzas que lo provocan. Muy bien, en sus propias palabras está muy bien, tienen que entenderlo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va en línea recta? ¿La trayectoria o el desplazamiento? ¿Qué es lo que va en línea recta? El desplazamiento. Muy bien, Calle. Muy bien, Calle. Es el desplazamiento el que va en línea recta. Y ahora vamos a ver, hemos visto el movimiento rectilíneo uniforme. Esa línea recta que estaba la movilidad, el autito, es el desplazamiento. Ahora, ¿cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? Va a haber menos María Liz ni Gladys. Maciel, a ver. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? A ver, alguien me dice por ahí, alguien me dirá cuáles son.
Muy bien, tú eres Coria. Muy bien, Coria. Eso. Esas son las características. Y al momento de resolver ejercicios, eso tienen que acordarse. Si les dice es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces tienen que ustedes, entonces su velocidad no va a cambiar, porque va a haber ejercicios que movimientos estén mezclados. Y ahí tienen que saber reconocer. Si dice movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad no cambia. Este ejercicio es MRU. Así tienen que analizar ustedes. Ahora, eh, ¿qué me dice? ¿Qué magnitudes definen al movimiento? Les presenté una tablita, ¿no ve? ¿Qué magnitudes definen el movimiento? A ver, Maciel o Moisés, o ahí tal vez alguien quiere seguir participando. ¿Qué magnitudes definen el movimiento? Les di 4, ¿no ves? Les dije, este símbolo representa esto y se mide en esto. Este otro símbolo representa, es esto y se mide en esto, les dije. A ver, recuerden. El tiempo Ya, el tiempo, ¿en qué se mide? en segundos. Muy Después está bien. la distancia que se mide en metros. Ya. Ahí no. A ver, ¿quién más ahí aumenta? ¿Quién más aumenta? A ver, 12. Longitud. Ya, la longitud, eso, la distancia. Eso, muy bien. La distancia se mide en metros y es longitud. ¿Qué más? Masa. Masa, ya. Ahora, está bien. Esas son las magnitudes de fundamentales. Ahora estamos hablando de las magnitudes del movimiento, ¿ya? Voy a volver a compartir y espero que esta duda les quede claro. Eso, la velocidad. Acá está. Fíjense, las magnitudes que definen el movimiento. ¿Cuáles son? Es la distancia, que se mide en metros, el tiempo, que se mide en segundos, la velocidad, que se mide en metros sobre segundo, la aceleración, que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Eso me gusta ver que se estén anotando o estén recordando muy bien. Ahora, las fórmulas tal vez lo han visto, ¿no? Así de repente lo han pasado, así no se han memorizado. Vamos a ir trabajando con las fórmulas. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme, solamente hay 3 datos que vamos a manejar. De estos datos que les están viendo ahorita en la pantalla, les dije que solamente vamos a ver 3 datos. ¿Cuáles son esos 3 datos para MRU? Distancia, velocidad y tiempo. Muy bien, Calderón. Velocidad, distancia y tiempo. Acá está. Esos 3 datos son velocidad, distancia y tiempo. Ahí están las fórmulas. Hoy no les voy a decir cuál es, cuál es la fórmula de la velocidad, no, porque recién les estoy mostrando. Con la práctica ustedes ya van a saber y tienen que también practicar y memorizarse. Nos volvemos, por favor, a conectar con el mismo ID y con la misma contraseña. Ya nos conectamos nuevamente. Los que no tienen cuaderno, vayan a su cuaderno, su calculadora, su lapicero. Vamos a hacer ejercicios. Nos conectamos nuevamente. Ahora mismo, directamente.
Ya. Ya están, ¿no? Voy compartiendo mi pantalla para que vayamos observando cómo van a ser nuestros ejercicios. Ahí está. Ahí está. Los demás, ¿dónde está calle? Esperamos un ratito más antes de explicar. Ahí está nuestro ejercicio. Alguien que tal vez esté recordando y quiera hacer, puede irlo haciendo, pero yo también lo voy a realizar. Yo lo voy a realizar los ejercicios. Yo lo voy a realizar. Para ustedes es una práctica aparte. En clase yo lo voy a hacer. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí están sus compañeros. Ahora sí, enciendan sus cámaras, por favor. ¿Falta alguien que estaba en aula? ¿Cuántos será? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Calderón está? Sí. ¿Calle está? ¿Calle está? No está. ¿Caro? Aquí estoy, profe. ¿Ya? ¿Kelka? Presente, profe. ¿Coria? ¿Está Coria? Ya, muy bien. Entonces te falta calle. Ya falta calle. Entonces, a ver. Vamos a esperar un minutito más, ¿ya? Hagan despertar sus cerebritos ya. Alisten su calculadora. Vamos a empezar a trabajar. Dice, un tren mide 30 metros. Desea cruzar un túnel de 150 metros con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Calcular el tiempo necesario para cruzar por completo el túnel. Cuando dice por completo el túnel, cuando dice por completo el túnel, nos está diciendo que tiene que pasar todo el tren. Ahora, vamos a empezar a analizar. Esos datos que nos dan en la pregunta, tenemos que plasmarlo en una gráfica. Si es que ustedes no van a trabajar con gráfica, se les va a hacer más complicado. Sí o sí tienen que tener desde ahora todos sus ejercicios gráfica. Entonces, para empezar, decimos que tenemos un tren. El tren, ¿cuánto mide? Dice. El tren, ¿cuánto mide? El tren dice que mide 30 metros. El tren mide 30 metros. Y dice que pasa por un túnel. Digamos que mi túnel es todo esto largo. Pasa por un túnel
de 150 metros. Esa es la distancia total, metros. Ahora, ¿qué más? Con una velocidad de 12 metros sobre segundo, dice. Con una velocidad, acá vamos a graficar, con una velocidad de 12 metros sobre segundo. ¿Qué nos pide? Nos pide el tiempo. Nos está pidiendo acá el tiempo. Nos pide el tiempo con el que va a cruzar todo el túnel. Ahí nos pide el tiempo. Después de graficarnos, nosotros tenemos que sacarnos datos. Acá vamos a poner datos. Datos. ¿Qué tengo de dato? Tengo la velocidad, que es 12 metros sobre segundo. También no tengo el tiempo. El tiempo es lo que tengo que... Mi tiempo. La distancia que va a recorrer. Ahora, según ustedes, ¿cuánto va a ser la distancia que va a recorrer? A ver, ¿cuánto va a ser la distancia que va a recorrer? 150 metros. Ya, 150 metros acá, 150 metros. ¿Qué más? ¿O solamente 150 metros? Porque dice, tiene que pasar por completo el tren. Por completo. Cuando les hablen de un tren y les diga que el túnel va a pasar por completo, quiere decir que también va a recorrer el largo del tren. El tren por completo. Entonces, acá sería 150 más 30 es igual a 180. 180. Entonces, la distancia va a ser igual a 180. Hasta aquí. ¿Se ha entendido o alguien no entiende una parte? Profe, ¿por qué ha graficado así? Pregúntenme si es que no se ha entendido, por favor. Pregúntenme. Sin miedo, que no tienen que tener miedo, por favor, pregúntenme. ¿Se ha entendido hasta ahí o no se ha entendido? Se entiende, profe. Ya. Espero que se haya entendido también para los demás. Por favor, díganme. O si es que no han entendido, aunque se tienen miedo por el privado. Profe, esta parte no he entendido y le voy a volver a explicar, pero tienen que preguntarme, por favor. ¿Ya? Ahora, la fórmula. Ahora, antes de esto, ¿para qué saco mis datos? Para ver si están en el mismo sistema de unidades. Acá, la velocidad está en metros sobre segundo, está bien. El tiempo no tengo y la distancia está en metros. ¿Está bien mis unidades en las que voy a trabajar? ¿O está mal? Está bien. A ver, Brighton, ¿qué me dice? ¿Está bien o está mal? Está bien. Se mide en metros y en segundos. Está bien. Entonces, una vez que veo que mis unidades están bien, me voy a la fórmula. Mi fórmula me decía, acá está. Así era, ¿no ve? Mi triángulo. Distancia, velocidad, tiempo. ¿Qué quiero hallar? ¿Qué me pide hallar? Me pide hallar el tiempo. Entonces voy a tapar el tiempo. Tapo el tiempo, el puntito digamos que es mi mano. Tapo el tiempo, entonces yo digo que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Ahora, esta es mi fórmula que yo voy a usar. Esta.
Esta es mi fórmula que voy a usar. Esa. Voy a reemplazar mis datos. Voy a reemplazar. El tiempo no tengo. La distancia. La distancia ahora es 180 metros. Mi velocidad es 12 metros sobre segundo. Divido. A ver, ayúdenme ahí de esa con calculadora. ¿Cuánto es 180 dividido entre 12? ¿Cuánto es 180 dividido entre 12? ¿Cuánto me sale? 15 segundos. Muy bien. 15 segundos. Ahora, ¿de dónde ha sacado segundos? Pero vamos a hacer en esta ocasión vamos a hacer con las unidades más. Dice 15. 180 dividido entre 2 es 15. Ahora, ustedes han llevado fracciones en matemáticas. Fracción con fracción. Medios con medios y extremos con extremos. Esto. Extremos con extremos. Arriba, metro por segundo. Abajo, medios con medios. 1 por metro, metro. Se eliminan, se simplifican metros y me queda segundos. Entonces puedo decir que el tiempo es igual a 15 segundos. Esta es mi respuesta. Esa es mi respuesta. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda? Jóvenes, por favor, hablen, díganme, profe, esta parte no he entendido, aunque sea, y aunque hayan entendido, díganme qué parte no han entendido, por favor, o todo está claro. Está claro, profe. ¿Todo está claro? Ya, muy bien. Si todo está claro, perfecto. A ver, voy a preguntar uno por uno, creo. Moisés, ¿está claro? Está claro, profe. Ya, muy bien, Moisés. Maciel. Está claro, profe. Ya, Brighton. Brighton. Ya. María Liz, ¿está claro? Sí, profe. Muy bien. Calle. Ya, empiecen a copiar. Antes de que borre la pizarra, empiecen a copiar.
Si ya terminaron, me avisan. Profe, ya he terminado. Sí. Por favor. ¿Ya terminaron o siguen todavía? ¿Lo puedo borrar o no lo voy a borrar? Yo ya he acabado. ¿Ya? Los demás, Igual, profe, ya acabé. ya, los demás Ya siguen acabé. todavía. Yo también ya acabé, profe. Ya están. Muy bien, entonces voy a borrar. Activen sus cámaras. Ya lo he borrado. Ya. Aquí está el otro ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, un patinador recorre 130 metros en 10 segundos. Si el movimiento es uniforme, calcular el tiempo que demorará en recorrer los próximos 52 metros. Acá nos está dando dos distancias, una que es de 130 metros y otra es de 52 metros. Por tanto, va a haber dos tramos. Vamos a empezar a graficar. Vamos a empezar a graficar. Ahora sí. Volvemos a leer el ejercicio y graficamos paso por paso. Un patinador, ahí está mi patinador, dice. Recorre 130 metros.
recorre primeramente una distancia de 130 metros. En 15 segundos. El tiempo es, en 10 segundos. Ahora, dice, si el movimiento es uniforme, dice, entonces aquí, cuando les dice uniforme, la velocidad, ¿cómo es? Si les dice que es uniforme, ¿cómo es la velocidad? ¿Ah? A ver, ahí díganme. Si nos dice que es uniforme, la velocidad es... Constante. Muy bien, la velocidad es constante. No me da el dato de la velocidad. Entonces, esta velocidad va a ser igual acá, va a ser también igual acá. Si el movimiento es uniforme, calcular el tiempo que demora en recorrer los próximos 52 metros. 52 metros. Los próximos 52 metros. Acá. No tenemos el tiempo. Nos pide este tiempo. Acá tenemos dos tramos. Voy a poner acá tramo 1. Tramo 1. Y acá tramo 2. Cuando tengamos así tramos, tenemos que analizar en qué tramo tenemos más datos. Vamos a sacar datos acá para cada tramo. Vamos a sacar datos para cada tramo. Acá. Para tramo 1. Para el tramo 1. Tengo yo lo que es la distancia, que es 130 metros. Tengo también el tiempo, que es 10 segundos. No tengo la velocidad. Me falta la velocidad. Para el tramo 2, tengo la distancia, que es igual a 52 metros. No tengo el tiempo, no tengo la velocidad. Según los datos que hemos sacado, jóvenes señoritas, ¿en qué tramo tengo más datos? ¿En el tramo 1 o en el tramo 2? En el tramo 1. Entonces, muy bien. En el tramo 1 tengo dos datos y solamente me falta la velocidad. Puedo hallar la velocidad. En cambio, en el tramo 2 me falta velocidad y tiempo. Entonces, para el tramo 1, voy a hallar lo que es la velocidad. Acá está mi triángulo. Distancia, velocidad y tiempo. A ver, Moisés, dime, ¿cuál es la fórmula de la velocidad? Acá está el triangulito. A ver, dime, ¿cuál es la fórmula de la velocidad? Velocidad, distancia y tiempo. Distancia por o sobre tiempo. Por. Esta rayita significa raya de fracción, entonces es sobre tiempo. Ya no se van a olvidar eso. Es distancia sobre tiempo. Entonces, reemplazo a mi fórmula. Me fijo, ¿están en las mismas unidades o no? Para el tramo 1, están en las mismas unidades. Está en metro está en metro y el tiempo está en segundos, están bien. Reemplazo. La distancia va a ser igual a 130 metros. Y mi tiempo es 10 segundos. ¿Cuánto es? Divídanmelo, por favor. ¿Cuánto va a ser mi velocidad? 13 metros sobre segundo.
Muy bien, es 13 metros sobre segundo. Y dijimos que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Muy bien, entonces ya tengo mi velocidad. Acá anoto 13 metros sobre segundo. Ahora, ¿hasta ahí se ha entendido o no? Se entendió, profe. Ya, María Liz, Brighton, Moisés, Maciel, ¿Se entendió? Se entendió, profe. ahí, Gladys, ¿se entendió? Mi profesor entendió. Ya, muy bien. Quiero que entiendan, por favor. No me importa si me voy a quedar con un ejercicio toda la mañana. Quiero que me entiendan. Ahora, en el tramo 1 ya tengo todos los datos. Ya tengo todos los datos. Ahora, para el tramo 2 solamente tengo la distancia. A ver, díganme ustedes, ¿qué hago? La velocidad es constante, profe, ¿Y qué quiere decir que eso? va a ser la misma velocidad que el tramo uno. Muy bien. Entonces va a ser, copiamos la misma velocidad. Metros sobre segundo. Si les dije, ¿no? Si acá parte con 13 metros sobre segundo, acá también va a ser 13 metros sobre segundo. Acá también va a ser 13 metros sobre segundo. Entonces, en cada punto va a ser la misma velocidad. Moisés, Brighton, ¿cuál es la fórmula del tiempo? Acá ya tenemos el triángulo. ¿Cómo sería el tiempo? A ver, dictame, hijo. El tiempo va a ser igual a... Muy bien, distancia sobre velocidad. Reemplazo datos, donde mi distancia es igual a 52 metros, mi velocidad es igual a 13 metros sobre segundo. ¿Cuánto va a ser mi tiempo? 4 segundos. 4 segundos. Esto me estaba pidiendo a mí mi ejercicio, esto. Entonces, ya hemos hallado. ¿Se ha entendido, jóvenes y señoritas? Sí, profe, se entendió. Muy bien. ¿Fácil o no fácil? Hasta el momento, con esos ejercicios, porque hay complicados y vamos a llegar a esos complicados. Hasta el momento, ¿cómo es? Según a lo que ustedes ven, ¿hasta ahorita les gusta o no? No, tan feo, cinemática. A ver, díganme, ¿qué les parece lo que es el movimiento rectilíneo uniforme? A ver, ahí, ¿dónde están? A ver, ¿fácil o no fácil? ¿O todavía hay que seguir practicando? Hasta estos dos ejercicios que hemos visto, ¿estaban fáciles o no? Ya creo que están copiando. Copien, copien. Les dije, no tienen que copiar. Vayan copiando en sus cuadernitos. Vayan copiando.
Por favor, hasta el día de mañana yo les voy a dejar una práctica, así, ejercicios así fáciles para que practiquen, ¿ya? Igualito, así no, voy a cambiar algunos datos. Va a ser máximo 5 ejercicios. Ya les voy a mandar. Voy a subirlo a Classroom para la siguiente semana. Para la siguiente semana, máximo 5 ejercicios va a ser. No más. Me realizan bien, van a copiar el enunciado, me van a hacer la gráfica, sacan datos. Esta es la manera más sencilla de entender. Si hacen un buen gráfico, van a saber interpretar el ejercicio. Si sacan los datos, van a saber qué datos les faltan en cada tramo o si están en el mismo sistema de unidades. ¿Ya? Hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda? Porque voy a mandar práctica. Hasta este punto voy a mandar práctica. ¿Se entendió o no? Ya, Brighton ha entendido. Muy bien. María Liz también ha entendido. Moisés, ¿entendiste? Sí, profe. Gladys, ¿entendiste? Eso, muy bien. Maciel, ¿entendiste, hija? Sí, se entiende, profe. Muy bien. Entonces voy a mandar esta práctica. Solamente así, ejercicios, vamos a empezar así, vamos a irnos complicando cada clase. No importa si un ejercicio voy a tratar toda la clase con tal de que me entiendan. Si no hay alguna duda, ¿ya han terminado de copiar? ¿O aún les falta? Ya, espero jóvenes hayan entendido, les haya gustado la clase, les sirve esto en un futuro, especialmente los que van a entrar a carreras como ingeniería, medicina y las demás carreras también está entrando física y cinemática, sí o sí entra, sí o sí entra lo que es cinemática. Espero les ayude bastante. Vamos a seguir continuando así paso a paso. ¿Para qué me sirve que avancemos todos los temas y ninguno sepa? Espero que los temas que avancemos, ahora mucho más que ustedes, ahora los que están participando en este nuevo proyecto, sepan aún más y les ayuden algo. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Puntual, por favor. Ya puntuales. Ya sabe que el link a más tardar les paso 10 minutos, faltando 10 minutos para las 9 de la mañana. Puntuales, desayunen más antes, por favor, desayunen. Si no desayunan, no van a tener energía. Yo necesito que estén enérgicos, estén despiertos. Ya una fruta, aunque sea una fruta, un cafecito, un súper desayuno, lo que Dios provee. Una frutita, un tecito, como su pancito, lo que ustedes tengan, desayunen. Por su salud también tienen que cuidarse bastante. Dios me los bendiga, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase, por favor. Hasta más tardar, mañana les voy a poner en la clase de Classroom la práctica. Mañana ya pueden revisarlo o mañana al despertar pueden revisar la práctica, ya va a estar. Máximo 5 ejercicios en el archivador.
Dios me los bendiga bastante, jóvenes. La parte también del movimiento rectilíneo uniforme, la parte teórica, también tienen que hacerlo. Pueden hacer del libro o les voy a mandar el PowerPoint, lo voy a subir y también tienen que subirlo en ese espacio. Tienen que copiar la parte. Lo más sencillo, no nos hemos alargado. Lo más sencillo lo hemos hecho, hemos explicado para que ustedes también vayan repasando a modo de escribir. ¿Ya? Dios me los bendiga bastante, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la siguiente clase.